vamos a seguir seleccionando nodos del HTML. Entonces voy a quitar el console log y voy a agregar una estructura más como ya las hemos utilizado. Voy a utilizar el section. Dentro del section voy a poner una imagen. Abajo de la imagen voy a poner un H2. Dr. Bliss. Y debajo voy a poner un P con mi correo. bliss@fixter.org. E incluso voy a poner una descripción, ¿no? Por ejemplo, soy de la generación que jugó con Atari. Entonces, voy a ir por la imagen. Sí, voy a ir por la imagen. Voy a ir a copiar mi imagen. Si ustedes ponen Héctor Bliss. Héctor Bliss. Copiamos la dirección de la imagen. Y vean, vamos a modificar la etiqueta IMG. Voy a ponerle la imagen con JavaScript en lugar de escribirla en el HTML. Entonces, voy a borrar también esto. Vamos a hacerlo de una manera diferente. Voy a crear una variable que se va a llamar link y aquí voy a pegar, entre comillas, la dirección de mi imagen. Ahí está mi imagen, que es mi foto. Entonces, yo ya tengo esta variable allí, ¿no? Ahora, voy a manipular la etiqueta IMG. Hay un selector distinto, un selector más moderno, que es el que justamente quiero que nosotros utilicemos. No solamente puedo seleccionarlo por ID, porque yo tendría que ir al HTML y seleccionar y ponerles a todos IDs. No, hay otras maneras de sujetarlo, de seleccionarlos. Entonces, una de esas es con Query Selector. Y ojo, vamos a tener un video específicamente para hablar de jQuery. jQuery ya no lo usamos. ¿Por qué? Porque existe Query Selector y existe Vanilla.js, del cual vamos a hablar más adelante. Y esto que estamos a punto de usar justamente sustituye por completo jQuery. jQuery no es necesario aprender en este curso porque ya pasó, ya fue, tuvo su tiempo. Entonces vamos a poner otra variable que se llama IMG, que va a representar la etiqueta IMG, y voy a sujetar esa etiqueta a este nodo. Document.query selector. Ojo, tiene que ser tal cual con el camel case. ¿Qué es el camel case? Fíjense cómo mis variables o los métodos o las funciones también. Por ejemplo, si yo pusiera el nombre de la variable de 2 palabras, Bliss Image, por ejemplo, Bliss Image, yo utilizaría camel case. El camel case es que la segunda palabra tiene la mayúscula. Y si siguen así, si agregamos 3 palabras o 4, Bliss Image Today, por ejemplo, cada palabra empieza con mayúscula. Esto es el camel case, pero es importante decir que inician con minúscula. Si también iniciara con mayúscula, no sería camel case, sería Pascal case. Entonces vamos a utilizar camel case, que es la primera minúscula y después las palabras que siguen en mayúscula. Si solo es una palabra, no hay problema, todo minúsculas. Entonces, Query Selector es en camel case. Es importante que Selector comience con la S mayúscula. Y lo recalco porque es importante, si no, no funciona. Entonces, el Query Selector ya nos va a permitir poner, entre comillas, selectores iguales a los de CSS. Entonces yo tengo aquí la forma de seleccionar como con CSS. Si fuera una etiqueta, pues solamente el nombre de la etiqueta. Si fuera una clase, pues yo tendría el nombre de la clase con puntos. Si fuera un ID, yo podría poner el gatito, ¿no? Y si fuera cualquier otra cosa, podría ser similar a CSS. Entonces con Query Selector vamos a poder seleccionar como CSS. Entonces yo selecciono la etiqueta IMG. Si la etiqueta IMG tuviera una clase, un identificador, yo podría usar eso, pero por ahora solamente la etiqueta IMG porque no hay otra. Si hubiera más etiquetas IMG, cuidado, ahí ya podríamos estar seleccionando la incorrecta, entonces es importante ser más específicos. Entonces aquí la especificidad también aplica. Entonces tenemos la etiqueta IMG, la seleccionamos del documento y la guardamos en la variable IMG. Entonces IMG, esta variable ya representa a mi etiqueta IMG y yo puedo modificarla. ¿Qué quiero modificarle? Exacto, el source. Yo puedo entrar
a sus atributos. Recordemos que a estos los llamamos atributos. Entonces yo con el punto puedo entrar a sus atributos. Y de nuevo aparece esta estructura de datos de tipo objeto que analizamos en los videos anteriores. Y vemos que todo se convirtió en un objeto. Entonces podemos hacer punto y entrar a las llaves del objeto. En este caso, source. ¿Y qué le voy a asignar? ¿Recuerdan cómo asignar valores? Sí, con el igual. ¿Qué le voy a asignar? Le voy a asignar el valor de mi foto. ¿Dónde está mi foto? ¿Y dónde está la foto? Ya lo guardamos también en una variable. Entonces es tan simple como decirle que el source de la imagen le vamos a asignar el link que vive en esta variable. Y ¡pum! ¿Qué pasó? Aparece la imagen. Aparece gigantesca porque es el tamaño real de la imagen y lo hicimos solo con JavaScript. Ahora voy a modificar un poquito más la etiqueta imagen. ¿Qué tengo que modificarle para que la imagen no sea tan grande? Exacto, el ancho. Entonces yo puedo decirle que el ancho de la etiqueta imagen sea de 300. Ojo, es importante que en JavaScript utilicemos números. Podríamos utilizar también, entre comillas, el número, pero no deberíamos agregar la palabra px, porque entonces no lo va a reconocer como una medida, como una unidad de medida, sino como texto y no lo va a utilizar. Entonces es importante que recordemos que si damos anchos, van a ser de tipo numérico. Ajá. Entonces vean, ahí está mi foto. Está tomando el link a partir de una variable, se le estoy asignando a img y al mismo tiempo le estoy asignando un ancho con el atributo width. Entonces vean cómo yo puedo manipular todos mis nodos, ¿no? Entonces vamos a manipular algo más. Y ese algo más va a ser nuestra leyenda. Soy de la generación que jugó con Atari. Entonces voy a utilizar una variable para almacenar la leyenda. Leyenda le voy a llamar. Ya existe este texto allí en la etiqueta. Ajá. Esto se va ahorita a la imagen porque tengo aquí incompleto, entonces falla. Ya tengo ahí la descripción de soy de la generación que jugó con Atari. Lo que voy a hacer es almacenarla. Voy a guardar lo que ya hay ahí. ¿Cómo? Bueno, lo primero que tengo que hacer, y esto ya lo vamos a poner como si fuera una regla. Número 1, seleccionar. El seleccionar va a ser tomarnos la P y vamos a hacer un document.query selector y vamos a seleccionar la P. Ojo, hay dos P's. Entonces, de preferencia, vamos a ponerle a esta P un ID que se llame desk. Ajá. Y entonces vamos a usar el gatito acá porque es un identificador. Desk, y ya lo seleccionamos. Ese fue el número 1. El número 2, la acción número 2 tendría que ser obtener el dato, que ya vive dentro de P. ¿Cuál es el dato? Soy la generación, bla, bla, bla. Entonces, lo que vamos a hacer es crear otra variable que se llame texto, y allí vamos a poner el dato. Ajá. ¿Cuál es el dato? P.innerText. Y ojo, esto sirve de las dos maneras. Podemos hacer p.innerText igual y asignarle un dato, pero si no le ponemos nada, no le ponemos un igual, entonces obtenemos el dato, lo estamos sacando. Ajá. Entonces ahora texto tiene dentro, soy de la generación que jugó con Atari. Por último, voy a quitar leyenda. Por último, 3, modificamos. Y la modificación va a ser que vamos a tomar a esa P, le vamos a cambiar el texto y vean, si yo le pongo, por ejemplo, ahorita usé Windows 95, vean cómo cambia, usé Windows 95, pero acabamos de perder, acabamos de sustituir lo que tenía antes. Por eso lo almacené en texto. Ajá. Entonces yo voy a modificar la P, pero también le voy a agregar lo que ya tenía. Entonces vean, voy a ponerle texto y le voy a concatenar, y esto se puede hacer en JavaScript con el símbolo de más. Cuando yo pongo un texto más un texto, entonces se junta en un solo texto, se concatena. Entonces vean lo que estoy haciendo. Texto más, usé Windows 95, queda. Soy de la generación que jugó con Atari, usé Windows 95. Entonces aquí lo que nos faltaría agregarle sería una coma.
y un espacio. Y vean cómo se concatena el texto de forma correcta. Entonces queda, soy de la generación que jugó con Atari. Es más, en lugar de la coma vamos a poner un espacio y usé Windows 95 y vamos a poner esto en minúsculas. Entonces estoy haciendo varias cosas, estoy modificando la etiqueta de imagen, estoy tomando la P, estoy almacenando lo que ya tenía la P y estoy agregándole un dato extra. Entonces vean cómo estamos manipulando el contenido de la página con pura programación en JavaScript.